Continuamos con argumentos, tenemos muchos temas de los que conversar y también hay preguntas de la audiencia por ahí pendientes. Ya para finalizar con el tema del panorama político nacional, vamos a escuchar otra visión, otros argumentos. Se trata del profesor César Pérez Vivas de Concertación Ciudadana. Él también en este espacio de Primera Página de acá de Globovisión daba su visión y hablaba también sobre el tema de la necesidad de la unidad dentro de la oposición. Recordemos a nuestra audiencia que él está participando también como un candidato precandidato presidencial dentro del proceso de primaria. Vamos a escuchar su visión. Lo fundamental para nosotros es entender que estamos yendo a un proceso en una situación que no es de normalidad democrática. Y en consecuencia, lo que debemos tener claro es la concurrencia al proceso electoral. Nosotros vamos a las elecciones del 2024. Aunque todos nosotros podamos ser inhabilitados o encarcelados, como hizo Daniel Ortega en Nicaragua, la oposición venezolana debe tener un candidato unitario. Lo que tiene que quedar claro para la nación venezolana es que nosotros vamos a las elecciones, que vamos a tener un candidato unitario y vamos a derrotar a Nicolás Maduro a pesar de toda la estrategia de desmoralización y de división que adelanta el gobierno. Maduro tiene una estrategia de dividir a la sociedad democrática, ya tiene en la escena a algunos actores que aparecen como opositores. Nosotros somos independientes, no somos ni del gobierno ni de la oposición. Mentira, son caballos de Troya. Y además no podemos ponerle una sola cabeza al gobierno en la mesa, porque el gobierno anda viendo cómo hace para rebanar todo esto y para quedarse Maduro solo, porque no estamos, repito, en una situación de normalidad del Estado de Derecho en Venezuela. Si hubiese una normalidad democrática, no había necesidad de hacer primaria, no había necesidad de que factores políticos diversos concurran a un proceso. Nosotros tenemos que unificar a los que queremos el cambio para poder devolverle a Venezuela la esperanza. Bueno, escuchábamos allí, diputado Luis Augusto Romero, la visión del profesor César Pérez Vivas, quien participa dentro de este proceso de consulta primaria de la plataforma unitaria. Él comparte con usted la visión de lograr pues unidad, de lograr un cambio para el país, pero dentro de su discurso pues también habla de sectores que se califican independientes a los que ellos señala como un caballo de Troya. Y esto se lo comentábamos en el primer bloque, de cómo muchos sectores están viendo estas diferencias dentro de los grupos de la oposición y muchos se preguntan, bueno, ¿quién es entonces la verdadera oposición en nuestro país? Entonces, más allá de que se estén uniendo para lograr ese cambio que ambos están profesando, vemos que hay muchas diferencias dentro de grupos de la oposición. Bueno, a César, a quien conozco y respeto mucho, un demócrata sin lugar a dudas, fue gobernador del Táchira en una oportunidad, militó en el partido COPEI durante muchos años, un dirigente formado en la Cuarta República, con mucho mérito, por cierto. Pero César comete el error de descalificar a un sector de la oposición que no se anotó en esa ruta fallida que va a terminar siendo la primaria. Y cuando César descalifica y habla de caballos de Troya, termina repitiendo el error que tiene el gobierno, que es que descalifica a todo aquel que no esté con la revolución. Es decir, César reproduce una conducta que le cuestiona al gobierno, termina siendo tan sectario y excluyente y además irrespetuoso con otros factores de la oposición que hemos defendido la ruta electoral desde hace 20 años. Y que no se consideran caballos de Troya. Claro, César acaba de regresar después de haber militado en el abstencionismo recalcitrante. Y yo por eso no estoy diciendo que César es un caballo de Troya. Entonces habría que ver a quién califica él, ¿no? Yo no tengo por qué darme por aludido. Pero insisto, esas descalificaciones, caballo de Troya, alacrán, colaboracionista, eso no ayuda en nada. Porque en última instancia, ¿quiénes serían los grandes colaboradores de que Maduro se mantenga en Miraflores? Los que nos han llevado al fracaso en los últimos 22 años. Y esta última pesadilla que vivimos con el interinato terminó de atornillar al gobierno. ¿Por qué César no dice, por ejemplo, cuál es su opinión sobre el manejo de Citgo? ¿O qué pasó con la plata de monómeros? ¿O qué pasó con el dinero de la ayuda internacional? Yo estoy seguro que él sabe qué ocurrió allí. No le deben una explicación a los venezolanos esos factores de la plataforma unitaria que manejaron una millonada. ¿Dónde está ese dinero? Y que sería interesante tener acá un debate con estas distintas visiones, bueno, el debate de las ideas y no de descalificativos, que es lo que promovemos en este espacio. Claro, porque tú no puedes decir que este gobierno es corrupto y cuando tienes la primera oportunidad de administrar 4 perolitos, te los robas todos. Entonces, bueno, el país tiene derecho a saber. Hay partidos de la plataforma unitaria que se encuentran pues dentro de estas acciones. El país tiene derecho a saber qué pasó con monómeros, qué pasó con Alunasa, una empresa solvente que tenía el país en Costa Rica. ¿Qué pasó con la ayuda internacional? Y cuando les dicen que ustedes no increpan con la misma vehemencia al gobierno por qué pasó con PDVSA o qué pasó con el ministro de Energía y Petróleo anterior,
¿Qué opinan ustedes? Tú no puedes permitir que te encierren en un falso dilema de escoger entre una corrupción y otra corrupción. Nosotros... No hay corrupción buena ni mala. Claro, nosotros desde el Parlamento, en lo particular a mí me ha tocado, incluso desde la tribuna de oradores, denunciar la pérdida de los 23.000 millones de dólares recientes de los dineros de PDVSA, en donde están involucrados funcionarios de este gobierno. Y hemos dicho sostenidamente que no ha habido en la historia de Venezuela un gobierno más corrupto que este. Pero eso no implica entonces que vamos a justificar la corrupción de monómero. Yo me niego, y los venezolanos tenemos que negarnos a caer en ese falso dilema que tener que escoger, tener que decidir entre una corrupción y otra corrupción. Y esa es una de las razones también de fondo, Rosa, para completar el argumento que nos diferencia de algunos partidos de la plataforma unitaria, que todavía hoy siguen lucrándose de bienes del Estado venezolano que están en el extranjero. Ahí hay diputados de la Asamblea del 2015, bueno, diputados entre comillas, porque ya el periodo de esa Asamblea feneció, que siguen percibiendo una mensualidad desde afuera. Entonces, ¿cuál es ese doble discurso? Es decir, condenas al gobierno por corrupto, pero tú cuando tienes la oportunidad también te agarras los realitos. Eso nos diferencia también de la plataforma unitaria. Ahora bien, vamos a esperar a ver qué pasa con esas primarias. Y cuando ellos terminen su ruta, si es que se produce el evento de las primarias, pues ya veremos qué ocurre allí. La política es el arte de lo posible. Siempre hay que dejar una ventana abierta a la posibilidad y de que un muchos de sus intercambio candidatos están inhabilitados, que esa es otra pregunta que se abre por parte de los ciudadanos. ¿Qué pasa si el que gana es una persona que se encuentra inhabilitada? Eso es una pregunta interesante. ¿Qué ocurre si un candidato inhabilitado gana la primaria? Bueno, se va a producir una gran frustración porque no se va a poder inscribir, no se va a poder postular y la gente va a decir, bueno, y no era hasta el final, nos volvieron a engañar. Mira, la mejor política es decirle la verdad a la gente. Muchas veces los políticos creemos que por decir una cosa u otra la gente se va a molestar. No, el venezolano ha aprendido después de estos 22 años que hemos vivido en medio de tanto conflicto. La gente prefiere que le digan la verdad para saber a qué debe atenerse. Y un dirigente político, su primer compromiso, además de con su conciencia, es con la verdad. Y en última instancia con el electorado, con los venezolanos. Esa práctica de los políticos de levantarse en la mañana y ver el Twitter o ver el WhatsApp o ver una red X y definir qué es lo que van a decidir porque por allí va el clima de opinión. Ese no es el ejercicio, digamos, cabal del liderazgo político. A veces hay que decir cosas aunque la gente se moleste, porque en definitiva un dirigente tiene que dirigir y dirigir implica decir cosas a veces que a lo mejor no le gustan a la mayoría, pero que son tu verdad, tu compromiso con tu conciencia. De manera que yo creo, Rosa, que la ruta de la primaria va a tener un desenlace muy frustrante para muchos sectores del país. Porque, como ya te dije, ahí hay unas condiciones materiales que lucen prácticamente imposibles de cumplir y por el otro lado vemos que hay un factor hegemónico dentro de la plataforma unitaria que ha pretendido apoderarse de ese proceso, creo que lo está logrando, no para decidir un candidato presidencial, sino para decidir la jefatura de ese sector de la oposición. Nos tenemos que ir a una pausa, diputado Luis Augusto, pero al regreso vamos a estar conversando sobre el caso de los 33 detenidos en la ciudad de Valencia. Vamos a conocer la visión de Avanzada Progresista sobre este tema y otros, así como también sus preguntas. Ya las tengo aquí marcadas, son varios nuestros seguidores los que nos han estado escribiendo, así que al regreso viene ese segmento de interacción con ustedes.